Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Lo primero que quiero, aparte de agradecer a Rosa la organización de este acto, es deciros que estoy encantado de estar aquí. Os voy a contar una pequeñísima historia. Yo he dado clase aquí en el Colegio Universitario de Ciudad Real durante 2 años, me mandaron al exilio, no me querían allí, me mandaron aquí y me hicieron un enorme favor, ¿sabéis? Porque lo pasé bien, trabajé a gusto y conocí a gente como José Mari Barreda y como Clemen, con los cuales he hecho una larguísima trayectoria pública y personal. Y porque además la historia me permitió años después convertir este colegio universitario en Universidad de Castilla-La Mancha. Así son las cosas. El lugar de exilio acabó siendo un sitio privilegiado para hacer política, en una discusión que tuvimos muy a fondo, ¿te acuerdas, José María? Que defendió Pepe Bono como nadie, y en la que yo escuché por primera vez eso que no me he olvidado nunca. Escuché eso de que sobran universitarios en España. ¿No suena ese mensaje? Y aprendí que siempre que alguien te dice que sobran universitarios en España, el que te lo dice nunca está pensando en sus hijos. Jamás. Jamás. Aquí. Por tanto, estoy encantado. Es un sitio al que quiero. Y os agradezco muchísimo este acto, Josele, porque vengo de verdad a un sitio en el que tengo una parte de mi corazón. En un día que se ha dicho aquí importante, cumplimos 135 años, muchos, 135 años. Y la pregunta que quizá deberíamos hacernos es ¿por qué cumplimos 135 años? Sabéis que solo hay un partido en Europa, en el mundo creo, más antiguo que el Partido Socialista Obrero Español, que son los socialdemócratas alemanes. Con los austríacos debemos andar así. Yo creo que nos han hecho trampa, Miguel Ángel, que somos un poquitín más antiguos. Pero en fin, 135 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos 135 años de historia? Otros cambian de siglas cada 10, cada 15, cada 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Y siempre que me hago esta pregunta, y siempre que trato de explicar esto a los compañeros, recurro al mismo símil. Somos como esos árboles que resisten todo, el calor y el frío, los vientos, las tempestades, los granizos. ¿Y sabéis por qué resisten esos árboles? Porque tienen raíces muy profundas, como las nuestras. Nuestras raíces, ¿sabéis cuáles son? Nuestros valores, nuestros principios, aquellos que nos vieron nacer, la lucha por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad. Estos principios, estos valores, que son los que nos vieron nacer hace 135 años, nos permitirán vivir otros 135 años más. ¿Sabéis por qué? Porque son los valores mayoritarios del conjunto de los ciudadanos, los más nobles, los valores más nobles. Por tanto, hoy es un buen día para celebrar aquí, en este sitio que quiero tanto, 135 años de vida del Partido Socialista y hacerlo con compañeros como José María, como Sergio, como Josele, como Rosa o como Miguel Ángel, al que es verdad que llamé en el último momento de hacer la lista electoral a decirle ¿te importaría ir el último? Y me dijo es un honor. Y le dije es un honor para nosotros, un honor que alguien que ha sido tanto en el Parlamento Europeo, que lo ha hecho también en el Parlamento Europeo, que nos ha defendido tantas veces a los socialistas europeos en Europa y en el resto del mundo, es un honor que vaya en nuestra lista, que esté en nuestra campaña y una garantía, Sergio, una garantía de que las cosas van a ir por donde deben de ir. Miguel Ángel, públicamente, te quiero agradecer toda tu trayectoria política, tu trabajo, el que has hecho y el que estoy seguro vas a seguir haciendo con nosotros durante mucho tiempo. Gracias, Miguel Ángel. Quiero que este acto... Quiero que en este cumpleaños, que es un cumpleaños por el que todos debemos felicitarnos, se convierta también en un homenaje a la gente como Miguel Ángel, que está en el origen de estos 135 años aquí, resistiendo como esos robles viejos con raíces profundas que lo aguantan todo. Por aguantar, aguantamos hasta Rajoy. Sobre todo José María y yo
en el Parlamento, que últimamente nos viene diciendo una y otra vez esto de que lo peor ha pasado ya. ¿Os suena? Y os tengo que decir, y se lo hemos dicho en muchas ocasiones, que nosotros no vamos a hacer como ellos, que solo estaban pensando que todo fuera peor, a peor, a peor, para ver si podían hacer un discurso de cambio. Nosotros no nos vamos a dejar de alegrar nunca de las buenas noticias, y si la prima de riesgo de la que hablaba Sergio va bien, estamos encantados, y si el turismo va bien, estamos encantados, y si las exportaciones mejoran, que por cierto están estancadas, si mejoran, estamos encantados. Nunca vamos a alegrarnos de las malas noticias de España, nunca, no lo vamos a hacer, porque en esto tampoco somos como ellos. Ahora, una cosa es no alegrarnos de las malas noticias, una cosa es celebrar las buenas noticias, que las vamos a celebrar, y otra bien distinta es olvidar el país en el que vivimos y dejar de hablar con la gente con la que hablamos y escuchar la voz de los que vienen a nuestras agrupaciones a decir que lo están pasando muy mal. Y por tanto tenemos la obligación de decirle al señor Rajoy: oiga, cuando usted habla de recuperación, ¿de qué recuperación habla? ¿De qué recuperación habla? ¿Cómo le puede usted hablar de recuperación a la gente que ha empezado a pagar en los hospitales ahora, el 1 de enero, por los fármacos? Gente que, sabéis, necesita los fármacos para sobrevivir, para poder seguir viviendo. ¿Cómo le puede usted hablar de recuperación a los becarios, que por fin han tenido que reconocer que este año van a perder 300 euros de beca? ¿Cómo le puede hablar de recuperación si lo peor lo tienen por delante? Porque tienen años de becas los que la tienen, porque algunos la han perdido. Y hoy nos enteramos de que ha mandado su plan a Bruselas y de que ha puesto en sus planes económicos, que es lo que Bruselas le obliga a hacer, por tanto, el compromiso que contrae con Bruselas, ha puesto que los pensionistas españoles van a perder poder adquisitivo durante los próximos 4 años. Es decir, que las pensiones van a bajar en términos reales los próximos 4 años. ¿Y cómo le puede decir el señor Rajoy a los pensionistas que lo peor está por llegar, cuando al mismo tiempo le está diciendo a Bruselas que va a bajar las pensiones durante los próximos 4 años en términos reales? ¿De qué recuperación están hablando estos señores? Veréis, vivían la fiesta de la recuperación y llegó la encuesta de población activa y el suflé se pinchó. Se pinchó el suflé porque apareció la realidad de 180.000 españoles que han perdido el empleo en los últimos 3 meses. Se pinchó el suflé de la recuperación. Y luego, como os decía, mandaron a Bruselas sus planes, lo han mandado ayer, sus planes económicos. Y veréis, el plan que Rajoy ha mandado a Bruselas es la foto final de la legislatura. Es la foto final de la legislatura. Y el plan que ha mandado a Bruselas nos dice con toda claridad que cuando acabe la legislatura habrá más paro en España, que cuando acabe la legislatura habrá más deuda en España, que cuando acabe la legislatura los españoles pagaremos más impuestos en España, que cuando acabe la legislatura habrá menos crédito en España y que cuando acabe la legislatura los españoles tendremos salarios más bajos en España. Esta es la foto final que ha mandado el señor Rajoy a Bruselas, y lo que me llama la atención estos 2 o 3 días, y no dejo de pensar, es en lo que dijo el otro día, que estaba contento, que estaba contento. Y yo le pregunto al señor Rajoy, ¿de qué está usted contento? ¿Está usted contento de que la legislatura vaya a acabar con más paro? ¿Está contento de que la legislatura vaya a acabar con más deuda, con menos crédito, con salarios más bajos? ¿De qué está contento el señor Rajoy? Cuando el señor Cañete dice que el sacrificio merecía la pena, ¿a qué sacrificio se refería? ¿A los que ha hecho él? ¿Qué sacrificios ha hecho el señor Cañete? ¿Se refiere a sus sacrificios o se refiere a la cuenta de resultados de sus empresas? ¿A qué se refiere el señor Cañete? ¿A qué se refiere cuando dice que los sacrificios han merecido la pena? Por tanto, no vamos a dejar de reconocer y de alegrarnos de las buenas noticias, pero no vamos a dejar de decirle al señor Rajoy que para muchos españoles, para muchos, lo peor, por las políticas que él está aplicando, las últimas medidas que está aplicando, lo peor está desgraciadamente por delante, está por llegar. Como no le vamos a aceptar que nos diga que no tenía alternativas, que es el segundo mensaje que está lanzando toda la derecha europea, Sergio, toda te dice lo mismo, no tenía alternativas. ¿Cómo que no tenía alternativas? Usted las tenía, usted ha optado, siempre ha optado. En política se opta siempre. Y usted tuvo que tomar una opción entre empresarios y trabajadores, y optó a favor de los empresarios. Y usted tuvo que tomar una opción para hacer un ahorro farmacéutico, entre pedirle un esfuerzo a las empresas o pedirle un copago a los pensionistas, y optó contra los pensionistas y les pidió un copago. Y usted, naturalmente, que optó entre la escuela pública y la privada. Eso es la ley que han hecho, han optado por la escuela privada. Claro que había posibilidades de hacer otras cosas. Ustedes podían haberle pedido un esfuerzo a las grandes fortunas españolas,
y sin embargo han preferido subir los impuestos de las clases medias. Ha optado. Y siempre que ha optado contra los más débiles. ¿Sabéis por qué? Porque es la derecha. Porque son de derechas. Han sido coherentes, tenemos que reconocerlo. Son de derechas y han hecho opciones de derechas. Opciones contra los más débiles una vez detrás de otra. Y nos dicen una tercera cosa. Nos dicen que no les gustaba mucho lo que han tenido que hacer. ¿No le habéis oído decir alguna vez que no me gustaba? ¿Cómo que no le gustaba? Lo decía Rosa, ¿cómo que no le gustaba? Si han hecho lo que han querido hacer siempre y no se han atrevido ni tan siquiera a plantear. No lo han planteado, ¿sabéis por qué? Porque si lo plantean no ganas. Si plantean a los españoles lo que realmente iban a hacer aprovechando la coartada de la crisis, nunca hubieran ganado las elecciones. Pero claro que han hecho lo que querían. ¿O es que alguna persona puede olvidar en este país que nunca les ha gustado la sanidad universal? Nunca, no la votaron. No la votaron en el Parlamento, nunca les gustó la sanidad universal. Por eso, en cuanto han podido, con la coartada de la crisis y la mayoría absoluta, se la han cargado. Y nunca han votado ninguna de las leyes que hemos aprobado en el Parlamento para estimular, para incentivar la escuela pública, nunca. Por eso, en cuanto han tenido la oportunidad de la crisis y una mayoría absoluta, sencillamente le han dado un palo tremendo a la escuela pública. Y nunca les gustaron los convenios colectivos, ni los pactos, nunca les gustaron. Por eso, cuando han tenido la oportunidad, es decir, la mayoría absoluta y una coartada, es decir, la crisis, se han cargado los convenios colectivos. ¿O es que creéis que les gustaba la igualdad de oportunidades? Nunca les gustó la igualdad de oportunidades. Por eso han subido las tasas y han bajado las becas, porque no les gustaron. Por eso han hecho las políticas que han hecho, porque sabéis, cuando suprimen modalidades de bachillerato en una zona rural, en un pueblo, están cargándose la igualdad de oportunidades. Cuando quitan las ayudas para que las familias puedan llevar a los niños a la educación infantil entre los 0 y los 3 años, se están cargando la igualdad de oportunidades. Cuando reducen a la mitad las becas Erasmus o quitan las becas Séneca, que son las que permitían a la gente estudiar en sitios distintos donde viven, cuando se cargan las becas Colaboración, cuando suben las tasas y bajan las becas, están atacando la igualdad de oportunidades. Y sabéis, la medida más de fondo, cuando sacan a los alumnos de clase a los 14 años porque tienen dificultades académicas, cuando segregan a la gente a la que le cuesta seguir en el sistema educativo a los 14 años, a edades tempranas, están atacando la igualdad de oportunidades. Nunca les gustó y han aprovechado la crisis para hacer lo que ni tan siquiera se atrevieron a plantear, porque si lo llegan a plantear no hubieran ganado las elecciones. Por tanto, ni estamos saliendo, algunos que no entraron en el túnel pueden decir que están saliendo, pero hay mucha gente que está en el túnel, que ve el final, que no ve el final, al revés, que mes a mes le caen medidas, más ajustes, más recortes. Ni estamos saliendo como quieren los españoles, que es salir recuperando lo que han perdido, lo que les han quitado, y sobre todo el empleo. Ni lo estamos haciendo, ni estamos saliendo, ni han hecho inevitablemente lo que tenían que hacer porque han podido hacer otras cosas, ni han dejado de hacer lo que les ha gustado porque han hecho lo que siempre la derecha quiso hacer. ¿Sabéis? La derecha española en estos últimos 35 años siempre ha pensado que los trabajadores españoles tenían muchos derechos, que los españoles teníamos mucha igualdad y que las mujeres tenían mucha libertad. Y en cuanto han tenido mayoría absoluta se han puesto a ello, a cargarse los derechos, la libertad y la igualdad. Esa es su política, la política de derechas. Les decía a los compañeros con los que he hablado antes de empezar este acto, les decía que lo más duro que ha hecho la derecha es la reforma laboral, lo más duro. Porque fijaros, la reforma laboral ha abaratado el despido. Y lo que ha sucedido es que cuando abaratas el despido y hay una recesión económica, los empresarios se han hinchado a despedir. Pero a continuación han hecho algo mucho más terrible, que es que se han cargado los convenios colectivos. En definitiva, se han cargado el diálogo social y le han dado el poder a los trabajadores, a los empresarios. ¿Para qué? Para que abaraten los salarios y para que precaricen los empleos. Y el resultado de la reforma laboral lo estamos viendo ahora. El primer resultado lo vimos el año pasado. La economía española estaba en recesión y los despidos aparecieron masivamente. Y ahora, cuando la recesión ha acabado, aunque estemos en el estancamiento y empiezas a crear ahí y aquí pequeños puestos de trabajo, pocos puestos de trabajo, pero empiezan a aparecer puestos de trabajo, por ejemplo, en el sector turístico, aparece la otra cara de la reforma laboral. ¿Sabéis cuál es? La de los contratos de 12 horas por 500 euros. La otra cara. Los contratos fijos han pasado a ser temporales. Los contratos a tiempo completo han pasado a ser a tiempo parcial y los salarios han bajado masivamente. Esta es la otra cara de la reforma laboral.
La cara del joven aquel que me dijo y que nunca voy a dejar de repetir, me dijo: Alfredo, yo ya entiendo lo que es la reforma laboral. Consiste en despedir a mi padre, que tenía un puesto de trabajo fijo, y contratarme a mí a tiempo parcial y por la quinta parte de lo que ganaba mi padre. Esta es la reforma laboral. Esto es lo más dañino que han hecho, la reforma laboral. Y os diré, es doblemente dañino. Aquí veo muchas personas mayores y tengo que explicarles lo que está pasando en la seguridad social, porque cuando hay menos trabajadores, hay menos cuotas en la seguridad social y hay problemas en el presupuesto. Cuando bajan los salarios, bajan las cotizaciones y hay menos ingresos en la seguridad social y baja el presupuesto. Y por eso año a año se desajusta el presupuesto de la seguridad social y crecen los gastos y bajan los ingresos. Y por eso no tienen más remedio que bajar las pensiones, que es lo que están haciendo. Lo que trato de deciros es que es consustancial a su modelo de relaciones laborales precarias y de trabajadores empobrecidos el que tengan que bajar las pensiones como van a hacer durante los próximos 4 años. Fijaos por dónde los grandes paganos de este modelo laboral de precariedad y de sueldos bajos son, en buena parte, los pensionistas españoles. Este es el modelo completo. Y de esto, claro que hay que hablar en estas elecciones. Naturalmente que hay que hacerlo. Hay que hablarlo, entre otras cosas, para denunciar que la derecha española ha hecho muchas cosas porque ha querido hacerlas, pero también para denunciar que la derecha española ha estado con la derecha europea haciendo muchas cosas que ahora estamos pagando carísimo. Esto se va a dirimir el 25 de mayo. Veréis, seguro que todos tenéis memoria y recordáis cómo empezó esta crisis. Empezó en Estados Unidos. Era una crisis financiera, ¿os acordáis? Una crisis financiera en Estados Unidos. Y ahora, unos años después, la crisis financiera en Estados Unidos no existe. Estados Unidos crece y crea empleo y, sin embargo, Europa no. Europa se arrastra por el fondo de la crisis y crea desempleo, desigualdad y sufrimiento. ¿Y qué ha pasado? Pues ha pasado que los norteamericanos acertaron y los europeos se equivocaron. Pero ojo, no Europa, como decía Sergio, porque la derecha europea ha gobernado Europa en los últimos 5 años. Lo ha hecho en la Comisión, lo ha hecho en el Consejo y lo ha hecho en el Parlamento. La derecha europea se ha equivocado. Si me permitís la simplificación, la cosa es fácil de entender. Obama acertó y Merkel se equivocó. No se equivocó. Merkel hizo lo que le pedía su ideología y mira por dónde nos ha llevado donde nos ha llevado. La derecha europea nos dijo: vamos a cargarnos el Estado social para salir de la crisis. Y 5 años después comprobamos que seguimos en crisis y eso sí, que nuestro Estado social se ha deteriorado. La derecha europea. Las recetas de la derecha europea. De esto es de lo que tenemos que hablar. Y veréis, no es solo que se hayan equivocado, una equivocación hija de su ideología, como decía Sergio, no es solo que hayan hecho una receta que ha sido una ruina, es que han creado muchísimo sufrimiento. Los españoles, los italianos, los portugueses, los griegos, los irlandeses, sabemos muy bien los frutos de esa opción ideológica de la derecha europea para combatir la crisis, recesión, paro y desigualdad. Y hay más cosas. Fractura entre el norte y el sur que existe en Europa. Creciente fractura. Entre el sur, que se siente agobiado, y el norte, que siente que el sur vive por encima de sus posibilidades. Una fractura muy profunda. Y algo más. La aparición con la crisis y el manejo que la derecha ha hecho de la crisis, de xenofobia, de racismo, de egoísmo, de nacionalismos excluyentes. Esto que sabemos en Europa perfectamente lo que es, porque lo hemos vivido en nuestra historia. Este es el resultado de una determinada forma de hacer frente a la crisis. Y esto es lo que está en juego en las próximas elecciones. Por eso, cuando Sergio dice desde esta tribuna, y dice bien, que los socialistas nos jugamos mucho en estas elecciones y que los europeos nos jugamos mucho en estas elecciones, está haciendo referencia a esto. Fijaros, es que tenemos que ganar. Tenemos que ganar para recuperar la solidaridad entre el norte y el sur, que eso es Europa. Tenemos que ganar para recuperar el Estado social, que eso es Europa. En definitiva, tenemos que ganar para que Europa se siga deteriorando gravemente, que es lo que está pasando después de 5 años de la derecha europea gobernando. Tenemos que ganar por Europa, compañeros y compañeras. Tenemos que ganar por la salida de la crisis. Y en esto hay que ser completamente claro. Y hay que explicarles una y otra vez a los ciudadanos en estos días que quedan hasta las elecciones lo que España se juega, que es mucho. Veréis, ahora Rajoy anda presumiendo de que él ha conseguido bajar la prima de riesgo. Ha explicado Sergio lo que es la prima de riesgo, que es bastante
No sé si es fácil o difícil, pero es importantísimo de entender. ¿Sabéis? La prima de riesgo es lo que pagamos por lo que debemos. Son los intereses. Y esto se entiende perfectamente. Si la prima es muy alta, los intereses son muy altos. Y si te suben los intereses, ¿sabéis? ¿Verdad? Te liquidan el presupuesto. Así funciona. Igual que las economías domésticas. Si te suben los intereses de un crédito o de la hipoteca, acabas gastándote todo tu sueldo en pagar la hipoteca. Pues esto es igual. Si te sube la prima de riesgo, acabas pagando todo en intereses. Y no tienes capacidad de maniobra y no puedes hacer nada. Y tienes que ajustar y restringir. Esto es lo que ha pasado. Y la prima de riesgo está bajando en España, es verdad, y nos alegramos. Ahora, también hay que decirle a Rajoy que no presuma, porque está bajando en España, y en Italia, y en Irlanda, y en Portugal, y en Francia, y en Grecia. Está bajando en toda Europa. Y si está bajando en toda Europa, no pensará Rajoy que vamos a creernos que es por culpa suya, ¿verdad? Sí. Oye, no, pero fijaros, no me preocupa tanto eso, me preocupa más deciros por qué está bajando. Está bajando porque un día un señor que se llama Draghi, que dirige el Banco Central Europeo, el nuestro, el Banco Central, aunque esté en Frankfurt, el nuestro, el Banco Central Europeo, un día le dijo a los especuladores, basta ya de especular con el euro, y empezó a bajar la prima. Les dijo, no voy a dejar que siga pasando esto, y empezó a bajar la prima de riesgo. Es verdad, ha sido el Banco Central, lo cual nos lleva a dos reflexiones. La primera, ¿cuándo lo hizo? Tarde. ¿Os imagináis si lo hubiera hecho hace 2 años o hace 3? ¿Os imagináis el sufrimiento que nos hubiéramos ahorrado si lo que hizo Draghi se hubiera hecho en agosto del 2011, cuando la prima de riesgo española e italiana lo estaba pasando muy mal? Primera reflexión, tarde y mal la derecha europea. Y segunda, lo más importante, es que es muy importante, es que lo que pasa en el Banco Central es muy importante, es que lo que pasa en Europa es muy importante, claro que es muy importante para nuestro país. Es que España, compañeros y compañeras, se la está jugando en estas elecciones europeas. España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y en gran medida Francia. Nos lo estamos jugando, la salida de la crisis. Primera cuestión. Segunda cuestión, veréis, es que debajo de la salida de la crisis también hay modelos distintos. También lo explicaba Sergio. Y la derecha europea tiene claro qué es lo que quiere que sea Europa. La derecha europea quiere que haya un norte, en donde la economía compita porque innovan, porque eduquen, porque investiguen. Y que haya un sur, donde la economía compita porque los salarios sean bajos, porque hagamos economía de servicios y porque tengamos pocos derechos sociales. Se llama la Europa dual. Y en estas elecciones el sur de Europa le tiene que decir a Europa en su conjunto que esa no es la Europa que queremos. Es más, que esa no es Europa. Es más, que esa Europa no sale adelante, que es imposible que haya una Europa sin cohesión social, que no es posible, que no hay proyecto político que pueda subsistir a una falta de cohesión social, que esa Europa no es posible, sencillamente que esa no es la Europa que queremos. Eso también nos lo jugamos. Y nos jugamos una tercera cosa, que es si Europa avanza o Europa retrocede, si vamos a más Europa o vamos a menos Europa. Eso también nos lo jugamos. Y tenemos que decir con claridad a los socialistas, como hemos dicho siempre, y tenemos hoy 135 años de historia, siempre hemos creído en Europa. Como tierra de paz, de desarrollo, de cohesión, de solidaridad, siempre. Y tenemos que decir que claro que sí, que queremos avanzar hacia una mayor unión económica en Europa. Por supuesto que sí. Que queremos una unión bancaria. ¿Sabéis para qué queremos una unión bancaria? Para que nunca más los ciudadanos paguen la quiebra de los bancos. Claro que sí. Que queremos una unión fiscal, entre otras cosas para que las empresas paguen sus impuestos donde hacen sus beneficios y no se vayan a los países donde pagan menos impuestos. Claro que queremos una unión fiscal, pero sobre todo que queremos una unión social, que queremos una Europa que piense en social, que no puede volver a pasar en Europa que haya 700.000 millones de euros para hacer frente a la crisis de los bancos y se escamoteen 10.000 millones de euros para combatir el empleo juvenil. Que esa no el desempleo juvenil, que esa no es la Europa que queremos. Queremos una unión política. Una unión política significa que sepamos quién toma las decisiones, dónde se toman, ante quién se defienden y se aprueban. Esto es lo que queremos, más unión para hacer una Europa social y para hacer una Europa más democrática. Esto es lo que tenemos que explicar en estas elecciones, sabiendo que nos jugamos mucho. España, Europa, los socialistas y como europeos. Veréis, siempre hemos sido un partido europeo. Siempre hemos pensado que en Europa estaba la solución, que Europa no era el problema. Siempre lo hemos pensado en nuestra historia.
Y ahora esa Europa que hemos querido es la Europa que está en riesgo. A esa Europa, a salvar esa Europa, van nuestros esfuerzos en estas elecciones europeas. Y coherentes con este planteamiento, sabiendo lo que nos jugamos, hemos puesto al frente de la candidatura a nuestro número 2, a nuestra vicesecretaria general, una mujer que es firme en sus convicciones, que tiene experiencia europea, que es socialista de principios y de valores, firme, defensora del socialismo y defensora de España. Esto es lo que hemos hecho. La derecha, que ha puesto a Cañete. Cañete, ¿vosotros le seguís a Cañete? A ver si estoy en directo ahora en un telediario y salgo haciendo del Club de la Comedia, ¿eh? Pero, por favor, esto sé que contraviene todas las normas de comunicación política y sé que un líder político no debe aconsejar que sus simpatizantes sigan al adversario, pero os ruego que sigáis a Cañete. En serio, ¿eh? Que lo sigáis, ¿no? Es decir, el otro día le vino un programa y le dijeron, usted, señor Cañete, usted cobraba 2 sueldos. Y contestó, y usted también cobra por estar en esta tertulia, le dijo la periodista. Os ruego que le sigáis. La derecha, y ya termino con esto, la derecha tiene un problema en estas elecciones. ¿Sabéis qué problema tiene? Tiene un problema, y es que Rajoy y Cañete saben perfectamente que lo que a España le interesa es que ganen los socialistas. Lo sabe. Rajoy sabe que cuando quiere hablar de ideología llama a Merkel, pero que cuando quiere defender los intereses de España pacta con Hollande y con Renzi. Él lo sabe. Él tiene un conflicto, porque sus intereses políticos están con el Partido Popular, pero el interés de España está con el Partido Socialista. Tiene un conflicto. Nosotros no, ¿sabéis? Por eso vamos a ir a estas elecciones con fuerza, porque nuestras 3 almas, las 3, están en juego en estas elecciones. Vamos a ganarlas, como decía Sergio. Vamos a ganarlas porque es importante para los socialistas restablecer la solidaridad entre el norte y el sur. Eso es Europa. Vamos a ganarlas porque es importante para Europa, porque restablecer esa Europa social es la forma de restablecer la Europa que va a subsistir, la Europa en la que hemos creído, la Europa que ha sido durante mucho tiempo el modelo en el que se han mirado muchos países del mundo. Y vamos a ganar como españoles, porque sabemos que nos jugamos mucho los españoles en Europa. Por eso os pido el trabajo, un trabajo, como decía José Le con mucha gracia, que os pedimos siempre en todas las elecciones, porque es verdad que no hay elecciones donde no venga un socialista a deciros son las más importantes. Y yo os diría, pues bien, estas son las más importantes, y me dirían, lo dijiste en las últimas, pero creedme, estas son muy importantes. Por eso os lo digo de otra manera, vamos a ganarlas porque somos socialistas, vamos a ganarlas porque somos europeos y vamos a ganarlas porque somos españoles. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.